Ante el alto flujo migratorio, Reino Unido se vio obligado a reforzar sus políticas de ingreso y salida de extranjeros, medida que fue anunciada hace unos días y en la que salió perjudicada Colombia, país al que se le volverá a exigir visa a sus ciudadanos después de 2 años de excepción. Debido a esto, el presidente Gustavo Petro anunció que aplicará el principio de reciprocidad para el cual pediría visa a los ciudadanos británicos que quieran transitar en Colombia. Pero, ¿qué consecuencias tiene esto para la política exterior y para el turismo colombiano? Soy Javier Acosta, periodista de Portafolio, y en este episodio de Economicast hablaremos con el profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana, Camilo González, a quien le doy la bienvenida. Javier, muchas gracias por la invitación y un saludo para la audiencia de Económicas. Hablemos de las consecuencias que puede tener la decisión del presidente Gustavo Petro de instaurar o de replicar la medida anunciada por Reino Unido hace unos días. ¿Esto qué consecuencias tiene en relaciones exteriores? Bueno, yo creería que hay dos grandes consecuencias. En primer lugar, y un poco pensando en la agenda que ha buscado impulsar el presidente Petro en términos de economía y de alguna forma de reconvertir la matriz productiva del país, es que ciertamente aplicando el principio de reciprocidad, esto de alguna forma tiene una consecuencia muy negativa, y es que puede de alguna forma dañar sensiblemente el flujo de turistas desde Reino Unido hacia Colombia. Recordemos un poco que el presidente Gustavo Petro, buscando tratar de reemplazar las regalías y obviamente todos los ingresos por recursos mineroenergéticos, y un poco en la agenda mucho más verde, pues trata o trató en cierto modo de impulsar el turismo hacia Colombia como una fuente, digámoslo así, renovable para que el país obviamente surgiera. Obviamente, de alguna forma explotando todos estos recursos naturales y todos estos paisajes que tiene nuestro país, para que obviamente los turistas llegaran digamos, a invertir en nuestro país. Ciertamente, el principio de reciprocidad, que obviamente aplica en términos de también exigir visa a los británicos, de alguna forma se supone una suerte de barrera, en el sentido de que, pues obviamente, como los colombianos en Reino Unido, a partir de, digamos, de unos pocos días, pues cuando se introduzca esta normativa, pues tendrán que hacer un trámite adicional para entrar al país. Esto, pues obviamente, los trámites conllevan también costos. Por lo tanto, lo que se esperaría, una de las consecuencias es que se reduzca el flujo, digamos, de turistas, esencialmente, de Reino Unido hacia Colombia. Y en segunda instancia, también un poco relacionado con, digamos, este principio de reciprocidad, es que seguramente también puede tener un impacto muy importante en la relación de negocios que tiene nuestro país, particularmente pensando en la inversión extranjera directa que viene desde Gran Bretaña hacia Colombia. Hay que recordar que Gran Bretaña superó en su momento, en el año 2023, a Países Bajos como el sexto país en términos de inversión extranjera. Por lo tanto, yo creo que cuando se reintroduzca, digamos, digamos, estas restricciones migratorias, pues seguramente Reino Unido no estará en esta misma posición y podría obviamente caer. Obviamente, algo que es muy importante es que nuestro país viene, digamos, en una, digamos, caída muy sensible en términos de la inversión extranjera. Por lo tanto, aplicar restricciones de este tipo, pues obviamente también contribuyen a que seguramente el próximo año los datos no sean muy positivos en términos de este rubro económico. Profesor, las medidas anunciadas por Reino Unido eh, de quitarle la visa y luego volvérsela a poner, ¿es frecuente en relaciones internacionales? Es decir, ¿esto con cada cuánta frecuencia ocurre? Porque prácticamente que Colombia tuvo 2 años los colombianos tuvieron 2 años para entrar y salir, pero pues esta medida se levanta casi que de una manera sorpresiva, aunque ya se venía advirtiendo un poco, pues de alguna manera fue muy sorpresivo. ¿Esto es normal? ¿Esto lo aplican los países frecuentemente? Como de pronto también podría verse que con la llegada de Donald Trump al poder
ocurra eso en Estados Unidos? ¿Qué tan frecuente sucede este tipo de actuaciones como las que tomó Reino Unido hace unos días? Bueno, este tipo de actuaciones no suelen ser frecuentes, pero es una decisión que tiene cada gobierno de manera soberana. En ese sentido hay que decir que si uno inscribe mucho a Reino Unido dentro del concierto europeo, es decir, mientras estuvo y cuando se salió obviamente de la Unión Europea, hay que decir que cuando estuvo el Reino Unido dentro de la Unión Europea, pues obviamente estuvo muy supeditado a la política exterior de seguridad común que tiene este bloque comunitario. Y en ese sentido, hubo una suspensión, por lo menos de visado, para terceros países. Mientras estuvo Reino Unido en la Unión Europea, la única ocasión en la cual sucedió una suspensión, obviamente, de visados, se dio por cuenta de la anexión rusa de Crimea, en la cual se suspendieron tanto los visados para ciudadanos rusos como para ciudadanos bielorrusos. Entonces, obviamente en este caso lo que sucedió es que ni los rusos ni los bielorrusos a partir del 2014 tuvieron la oportunidad de ingresar a el territorio de la Unión Europea, incluyendo Reino Unido. Después de que salió Reino Unido, pues obviamente no ha sucedido más allá de esta, digamos, decisión que obviamente ha generado pues controversia en nuestro país. Y es que también se entiende un poco o se justifica un poco en el sentido de lo siguiente, y es que las solicitudes de asilo, un poco en términos de la normativa internacional, pues le exige a los países que ciertamente, digamos, tenga que tramitar en un, digamos, tiempo, un periodo prudente de alguna forma, estas solicitudes. ¿Por qué? Porque un asilado ciertamente tiene un estatus internacional y ese estatus internacional le exige al país digamos, que recibe esta documentación, este trámite, obviamente salvaguardar y garantizar todos estos derechos. En la Unión Europea, cuando estaba Reino Unido, era un periodo más o menos de 6 meses. Ya después, obviamente, es un periodo que decide cada país. Y en ese sentido, cuando solamente esa documentación es recibida, obviamente el país se obliga a sí mismo a tratarlo como, digamos, un asilado en ese sentido. Entonces, creo yo que la decisión es muy rara en términos, digamos, de su frecuencia con que suele utilizarse, pero se justifica en la medida de que obviamente son compromisos internacionales que conllevan un costo para las burocracias nacionales. Y en ese sentido, pues Reino Unido ha visto que este incremento inusual digamos, de solicitudes de asilo, lo único que hacen es complicar y congestionar mucho más la burocracia migratoria que tiene en su país, y que obviamente no simplemente son los colombianos, también son muchas veces solicitudes de asilo que vienen de países en los cuales pues obviamente tienen unas circunstancias mucho más duras y mucho más conflictivas que las de Colombia, y las cuales pues obviamente terminan por generar una desprotección para estos refugiados que buscan convertirse en asilados en suelo británico. Profesor, justamente hablemos del contexto que llevó a Reino Unido a tomar esta decisión. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué tanto flujo migratorio? Y digamos cuáles son esas consecuencias que está viendo hoy este país al haber abierto sus fronteras hace un tiempo. Bueno, Reino Unido ciertamente se había beneficiado de la política migratoria mientras estuvo dentro de la Unión Europea, y a partir de 2020, que es el año en donde se aplica obviamente el acuerdo de retiro, pues obviamente queda en manos mucho más libres de adoptar una política exterior y una política migratoria mucho más unilateral. En ese sentido, lo que vio Reino Unido fue la oportunidad de que a través de la migración podría compensar los costos de haber salido, o de lo que se conoce como en este momento como el Brexit. Y es que ciertamente la migración y obviamente las fronteras abiertas que existían en la Unión Europea, pues favorecían en cierto modo la inversión de otros países en el suelo británico, y particularmente, pues obviamente toda la movilidad
en términos educativos que pues generaban unos ingresos muy importantes para el país. Ciertamente, digamos, uno de los factores que apalancó la salida de Reino Unido, pues eso fue obviamente toda esta competencia laboral que implica la migración de otros países y particularmente en un contexto mucho más flexible como el de la Unión Europea, en la cual pues obviamente digamos el libre mercado y la libre contratación pues obviamente perjudica en cierto sentido a gran parte de la población británica. Ahora bien, saliendo de la Unión Europea, pues hay unos costos que hay que de alguna forma pagar por salirse de este bloque comunitario. Y ciertamente Reino Unido tuvo una crisis, de hecho la sigue teniendo, en términos no solamente de empleo, sino también de inversión. Entonces, hay algo muy importante de entender de la decisión y es que Reino Unido se abrió mucho más, por ejemplo, a países como Perú, Guyana y Colombia, que fueron los países en los cuales, digamos, fueron acogidos por este acuerdo de exención del visado. Y lo que se buscaba es que estas economías, que son las economías más, digamos, con mejor trayectoria y con mayor perspectiva económica de la región en su momento, pues obviamente trasladaran sus inversiones, trasladaran su población, obviamente para invertir en el Reino Unido. Entonces, la decisión está un poco ligada a esta idea de compensar los costos de haberse salido del Brexit con una idea de atraer mucho más, digamos, inversión, turistas al Reino Unido de países obviamente del sur global, pero que tienen economías emergentes muy importantes. Ahora bien, en el caso colombiano, que no es el caso de Perú ni de Guyana, pues obviamente, digámoslo así, la viveza y también la falta de regulación sobre las agencias de viajes, pues nos ha costado, digamos, este acuerdo. Y es que obviamente la congestión o la idea de buscar atajos para aprovecharse un poco de la legislación migratoria británica, pues lo que ha hecho es que el Reino Unido, pues ciertamente se ha molestado con nosotros y ha tomado esa decisión, porque ciertamente la migración, más allá de ser un tema meramente económico, como en su momento lo pensó y lo consiguió el Reino Unido, pues se está convirtiendo también en una suerte de problema de seguridad nacional. Entonces creo yo que la decisión se enmarca en esto y es que ciertamente en su momento funcionó como una forma de abrirse a las economías emergentes, particularmente Colombia, pero abre un resquicio indeseable que pues obviamente la idea de buscar ventajas y atajos ilegales obviamente en la promoción de asilos, pero asilos totalmente falsos y que obviamente no iban o que no cumplen realmente con los criterios internacionales y obviamente terminan por congestionar la burocracia migratoria de ese país. Profesor, y para ir cerrando este espacio, quiero preguntarle por la conveniencia del comentario que hizo el presidente Gustavo Petro acerca de levantar el visado en relaciones internacionales. ¿Esto qué consecuencia puede llegar a tener? Y si es conveniente para el país o no que un presidente asuma o tome la determinación de recurrir a la figura de la reciprocidad. Y digamos, formalmente existe el principio de reciprocidad en relaciones internacionales, en el derecho internacional, como una medida de trato igualitario entre los estados. Obviamente, esto es una, digamos, conducta que tiene que ver o es más utilizada, por ejemplo, cuando hay conflictos bilaterales, cuando hay sanciones y cuando incluso pues hay medidas de retorsión económica. Entonces, cuando los países tienen algún desacuerdo, particularmente, digamos, en el área de comercio, pues lo que se busca es aumentar los aranceles. Y como por ejemplo en el caso de otros países, cuando hay conflictos políticos o cuando hay desavenencias sobre el régimen político de uno de estos países, pues se aplican las sanciones como una forma de cambiar el comportamiento del gobierno frente a el respeto de los derechos humanos. Obviamente hay una tercera, pero es la menos utilizada, es la menos frecuente, que es obviamente lo que tiene que ver con el visado. Y en ese sentido, formalmente existe esa posibilidad, es una prerrogativa y es una acción unilateral de los estados utilizarla, pero
digámoslo así, en términos de realpolitik, es decir, de política real, ciertamente, digamos, no es conveniente utilizarlo a la ligera. ¿En qué sentido? En que pues obviamente el mundo es asimétrico y hay países de los cuales dependen otros y ciertamente, como veníamos comentando, las cifras del comercio exterior, de las inversiones extranjeras directas y del turismo, pues obviamente no favorece mucho que el gobierno tome una decisión en ese sentido. Ciertamente el gobierno debió proceder un poco más cautelosamente, una nota de protesta, incluso la convocatoria del embajador para conocer un poco más los detalles, pero en el caso, digamos, colombiano se tomó la decisión de la reciprocidad pensando, creo yo, en dos cuestiones. Primero, digamos, esta costumbre internacional que tiene nuestro país de respetar el derecho internacional al pie de la letra y que ciertamente si un país ejerce un cierto tipo de conducta, pues nosotros también respondemos de la misma forma y el derecho internacional nos cubre. Y en segunda medida, pues ciertamente lo que hemos visto del precedente que tiene el presidente Petro con el caso de Israel es que hay una aplicación muy, digamos, ideologizada del derecho internacional y es que ciertamente en el caso de Israel rompimos relaciones diplomáticas con ellos y en ese sentido también Colombia siente que cuando digamos, se generan este tipo de decisiones que afectan a los ciudadanos colombianos se ve más como un acto de reforzar el nacionalismo que de estrechar los lazos con el mundo. Y en ese sentido, pues es una decisión que puede ser muy errada, porque de nuevo nuestro país depende de muchas, digamos, cuestiones económicas y muchos rubros económicos, de los cuales el país no ha tratado de buscar, por ejemplo, reemplazo. Ciertamente lo que no se toca, y es tal vez como la buena noticia en medio de todo esto, es que el Reino Unido todavía sigue manteniendo relaciones diplomáticas y sigue manteniendo este apoyo, que es un apoyo muy importante en términos de la implementación del proceso de paz. Creo yo que esto pasa mucho más por un asunto, digamos, de migración y se va a quedar allí. Y yo esperaría, si no se toman decisiones mucho más radicales o incluso no pasa algo extraordinario, creo que esto no debería escalar. En ese sentido, creo yo que Colombia, pues, digamos, tiene que asumir el costo de las decisiones y obviamente de la conducta de sus propios connacionales y obviamente entender que si esto nos pasara a nosotros, pues obviamente trataríamos de justificar un poco lo que pasa en el caso de Reino Unido, ¿no? Creo que esto también es un ejercicio un poco de ponerse en los zapatos de otros países, en el sentido de decir, bueno, si esto nos pasara a nosotros, nosotros cómo responderíamos. Y en ese sentido creo yo que, de nuevo, también pasa por un tema cultural muy importante y es como la cultura del atajo ciertamente también puede implicar molestias a nivel internacional y es algo que obviamente nuestro país tiene que trabajar y en realidad quiere que por lo menos nuestros connacionales tengan la oportunidad de ir a otros países y desarrollarse en otros países, obviamente respetando el marco legal tanto nacional como internacional que obviamente rige en estos países. Pues profesor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este espacio y por haber compartido con nosotros este contexto para que nuestra audiencia se entere un poco más de las consecuencias y qué pasó con la decisión que tomó Reino Unido. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, Javier, por la invitación y de nuevo un saludo a la audiencia de Económicas. Y a los lectores y usuarios de Portafolio los invitamos a que continúen conectados con toda nuestra información en nuestro portal www.portafolio.co. Hasta la próxima y muchas gracias. Podcast El Tiempo.